Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la jornada Gestión de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores en las PYME, organizada por la GEPYME, el Laboratorio de Gestión Preventiva de las PYME de Andalucía, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga. Quiero agradecer a las dos organizaciones, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y también al IMASAN, que soporta la cátedra, pues que nos permita hacer esta jornada del ciclo de jornadas que haremos en este curso. Tenemos una la semana que viene, quiero ya aprovechar para recordarlo. También agradecer a los asistentes y, por supuesto, al equipo de la cátedra. Por ahí está Juan Antonio a mi izquierda, que lleva los medios, a Paco Salguero, que está por ahí al final, y a Carmen Pardo, que por supuesto están siempre ahí, aquí detrás. Y a nuestro ponente, a Carlos Ruiz Fruto, que es amigo de hace muchos años y director también de un laboratorio del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, más antiguo que el nuestro, de los dos primeros, que era el Laboratorio de Enfermedades Profesionales de Andalucía, la ADEP. Hoy, bueno, primero presentarlo a él para que no lo conozca. Bueno, a los asistentes no sé si os he agradecido, pero también, por supuesto. Y a los que están fuera, que creo que son bastante online. Pues Carlos Ruiz Fruto es doctor en medicina y especialista en medicina del trabajo y las especialidades técnicas en prevención, auditor de los sistemas de gestión, un máster de mucho prestigio que es el máster en Occupational Medicine de la Universidad de Londres, máster en seguridad integral también de la Universidad de Sevilla, es catedrático de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Huelva y director del máster en metodología de investigación en ciencias de la salud, que lleva ya 12 ediciones, así como el de enfermedades autoinmunes, 6 ediciones, aparte de ser coordinador del grupo de investigación SEG 523, Prevención de Riesgos Laborales, desde 2001, ya ha llovido desde entonces. Su ponencia, como dice el título, va a versar sobre la gestión de la vigilancia de la salud de los trabajadores de las pymes, muy directamente ligada a los objetivos del laboratorio, gestión en pymes, además, de temas de seguridad y salud, y además un tema de mucho interés porque, bueno, ya todos conocéis los problemas de la infradeclaración, y la dificultad de gestión debido a la estructura del sistema y de todos los agentes que intervienen en esto. Y bueno, él, pues como súper especialista, pues nos va a dar las claves de este asunto. Va a pasar ya allí y yo creo que yo también me bajo entre el público y hasta el final. Bueno, de todo, muchas gracias al instituto, al laboratorio, a la cátedra, a Carmen, a Paco, ¿no? Y a todas las personas que hacen posible que se pueda hacer este tipo de actos, ¿no? Y por supuesto también a vosotros y a los que están online, que no lo vemos, yo soy consciente de que no puedo hablar de temas técnicos de medicina, pero salud no es medicina. Y lo que está claro es que si hablamos de gestión de la prevención, en este caso, gestión de la vigilancia de la salud de los trabajadores, todos sois trabajadores. Vamos, si estuvierais en Suecia, los estudiantes a partir de una determinada curso ya tienen derecho de trabajadores, ¿no? Entonces, los que no, bueno, con el tiempo todo el mundo va a trabajar. Entonces, nos dediquemos o no nos dediquemos al tema de la prevención de riesgos laborales, todos, en el fondo, debemos estar interesados de cómo se hace, cómo se gestiona nuestra vigilancia de la salud cuando estamos trabajando. Porque eso al final puede inducir a que haya una enfermedad o un accidente. Independientemente de que sea una enfermedad profesional, porque sea que no. Hay muchas patologías que no son enfermedades profesionales, un tema legal, pero son igual de importantes, porque si tú tienes un cáncer que no esté dentro del cuadro de enfermedades profesionales, tienes un cáncer, y si lo estás haciendo en el trabajo, lo tienes. O ahora, muy recientemente, van a meter dentro del cuadro de enfermedades profesionales la enfermedad mental. Hasta ahora, todos los temas de enfermedad mental no estaban en ese cuadro de enfermedades profesionales. Ya, pero muy reciente, lo dijo el otro día, responsable entre la enfermedad mental, va a entrar entre otras patologías. Pero vuelvo a repetir, tampoco tenemos que obsesionarnos. Yo llevé el laboratorio de enfermedades profesionales, no solo hay enfermedades profesionales, cualquier patología que esté en el trabajo, la propia ley de prevención obliga a tener que tomar medidas por el caso. Pero bueno, vamos a... ¿Sí? ¿Puedo? ¿Ya? Sí. Vale. Bueno, ¿de qué hablamos? Una de las primeras cosas es que
soy médico en la empresa muy grande. Esto es normal cuando somos jóvenes, pero es que hace muchos años, antes de la ley de prevención de riesgos laborales, sorprendentemente era obligatorio tener médico en la empresa. Ahora, eso es algo negativo. O sea, pensamos que todo lo que va saliendo de la ley es todo maravilloso. Pues yo creo que es negativo. O sea, hemos eliminado a la mayor parte de los médicos de la empresa. Y eso tiene una enorme trascendencia. Si no están en la empresa, no pueden ver asociación entre trabajo y esa enfermedad que tienen. ¿Vale? No hay un sistema preparado para las pymes. Este es un laboratorio de pymes. Cuando sale la ley de prevención y sale todo el decreto, pues es todo para todo. Este es un disparate. La empresa que tenga 1000 trabajadores o la empresa pequeña, que es una multinacional, tiene posibilidades de hacer seguridad, higiene, vigilancia, puede hacerlo todo. En una empresa de 7 trabajadores, ¿alguien piensa que se va a hacer? Por supuesto, ni vigilancia ni nada. No se hace nada. De todas formas, yo no quiero ser negativista. O sea, voy a dar, bajo mi opinión, posible alternativa para cómo se puede gestionar la salud, cómo se puede gestionar todo esto en la pymes, a un precio razonable. Si no, no sería posible. No solo por el tema de la ley, sino porque se puede hacer. ¿De acuerdo? Bien. Peor, de todas formas, que las especialidades técnicas, porque cuando se monta un servicio de prevención en una empresa, bueno, al final, lo que se piensa que es más, digamos, preventivo es la seguridad o la higiene que previene. Porque la parte médica o la enfermería es cuando ya se tiene enfermedad. Eso es una tontería. ¿Por qué? Porque no se va a descubrir ninguna nueva riesgo laboral si no tenemos a los médicos. ¿Cómo se puede conocer un nuevo riesgo? ¿Cómo conocimos que el ruido puede producir sordera? Porque en un momento determinado se vio que había un grupo de personas que tenían una afectación y estaban algo sordas y otros no. Y analizando el porqué, al final nos dimos cuenta que era por el ruido. A partir de entonces, el higienista puede trabajar. Pero si quitamos a los médicos de la empresa, cuando alguno de vosotros tenga una patología, ¿no? ¿A dónde va? A su médico. Y su médico va a encontrar a una persona con una patología. Eso no llama la atención. Un cáncer no llama la atención. Pero si el médico fuera el de la empresa y viera que ese cáncer, que es muy raro, se produce en 3 trabajadores de una empresa de 1000, diría, 3 trabajadores de una empresa de 1000, es mucho. Aunque si lo normal es 1 por millón y tengo a 3, esto no. Así se descubrieron la mayor parte de los médicos. Y ahora, sin darnos cuenta, eliminando a ese médico de la empresa, como veremos, vamos a tener riesgos que tardaremos muchísimo más en poder conocer. Vuelvo a repetir, cuando uno conoce un riesgo puede vigilar, pero lo primero es conocer el riesgo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando alguien enferma, por lo tanto, ¿dónde va? El sistema público. Y tú te vas a tu médico de cabecera y tiene una enfermedad. ¿Qué es lo que hace? Primero que te tenga, ¿no? Que tenga, digamos, cita, esa es la primera cosa. Pero teniendo una cita, te va a llegar y te va a dar un tratamiento. Pero es que en la inmensa mayoría de los grados de medicina no se da absolutamente nada de salud. Por lo tanto, ese médico, lo normal es que no se mosquee porque haya una patología concreta, porque diría, bueno, tiene un asma o tiene una alergia. Si fueran mínimamente especialistas, no, mínimamente especialistas, esa persona diría, hombre, si tú eres panadero, pues hay riesgos que por condiciones del pan puede producir una alergia. O si eres peluquero, o si eres cualquier cosa, estoy hablando de pequeñas empresas. Pero si el médico que te atiende no lo sabe, evidentemente difícilmente te voy a diagnosticar. Y la inmensa mayoría vamos al médico de cabecera. Por lo tanto, no me extrañe, estamos totalmente perdidos lo que sería una vigilancia, ni vigilante ni nada. Ahora veremos además lo que obliga y lo que la gente hace. Si un médico de familia tiene, por lo tanto, que detectar una patología, puede decir, una concreta, perfecto. Si un médico de familia tiene un problema de algo cardiológico, puede mandar y pedir visita al cardiólogo o al neumólogo. Bien. Diré, y en el sistema público, cuando una persona tiene una patología del médico de familia, quizás incluso, puede ir a un médico del trabajo, porque en los hospitales hay médicos del trabajo para atender al personal del hospital, no para atender interconsulta. Como veréis, poco a poco diré, por
con esto, ¿cómo puñeta vamos a declarar enfermedades profesionales? No se puede declarar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo para que no se declare. La persona que te tiene que declarar no tiene ni idea. Tampoco, incluso, aunque esté molesto, puede ir a pedir una interconsulta, no existe interconsulta. Porque alguien pensó que todo el sistema de la prevención de riesgos laborales tiene que ser pagado por las empresas. Bueno, es malo, lo paga la empresa. Pero si tú tienes un problema cardiológico, lo pagamos todos. ¿Por qué cuando tengo un problema de salud laboral tiene la empresa? La idea es echarle la culpa. Aquí me da igual que lo pague la empresa o no. Lo que sí digo es, donde nos atiendan en el sistema público, y reivindico que la persona que tenga una patología puede ir a un especialista para salir de duda de si es laboral o no laboral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso, al final, tenemos lo que hemos comentado, no hay nada raro. Por lo tanto, no diferenció incluso en el tamaño de la empresa. Si en la pyme, habéis dado, Juan Carlos conoce perfectamente la diferencia de pyme, las pymes son pymes, y no le puede dar. Y la ley diferenció muy poco, en todo, incluyendo la vigilancia, muy poco. Poco a poco se dieron cuenta que era una tontería, que no estaban separadas. Dijeron, bueno, entonces las empresas no solo de 10, sino de 20, de 30, 50, ¿no? Van agrandando el tamaño para que no hagan nada. Porque por lo menos que las medianas la hagan. Esa no es la solución. La solución es dar un recurso para que las pymes puedan hacer lo mismo, pero no es necesariamente pagado solo por una pyme. Porque una pyme puede ser un empresario que tenga 2 trabajadores. Y a un empresario con 2 trabajadores es claro que no va a ser todo el montaje ni de vigilancia ni de nada. Absolutamente de nada. ¿Vale? Bien. Hay otra cosa importante. La mayoría de los trabajadores renuncian al derecho de la vigilancia. Y voy a decir, ¿alguien sabe por qué un trabajador puede renunciar ahí al médico? Le dice, bueno, el tercero tiene obligación de decir, tiene derecho a ir. Pero la mayor parte de los trabajadores dicen, no, yo firmo aquí y renuncio. ¿Alguien sabe por qué? Por la propia presión de la empresa. Es decir, si tú vas, a lo mejor no te lo dicen, pero tú sabes que el empresario, si tú vas a echar, digamos, yendo al médico, pues te lo va a tomar mal y luego pues te puede pedir. De por sí, porque si lo dices, tú no tienes más acuerdo. Si tú tienes un trabajo que no es fijo, no quieres y firma lo que haga falta. Eso por ahí. En segundo lugar, incluso porque se nos quedaría. Y con esta información puede ir contra mí. ¿Se va a enterar el empresario si yo tengo algo? Bueno, si se entera de algo, ella en contra mía. Entonces ella se nos queda. ¿Vale? Bien. Aunque sea un derecho, yo dudo de lo que se está contemplando como derecho. Bajo mi punto de vista, y de mucha gente, toda persona expuesta a una enfermedad profesional no es voluntaria, es obligatoria. ¿Vale? Por ejemplo, yo soy profesor, el 99% de los profesores no hacen vigilancia, porque nadie piensa que es un derecho. Yo creo que tiene un problema de cuerdas nasales, y es las cuerdas vocales. Es una enfermedad profesional. Lo que sí hay que hacer, evidentemente, es la vigilancia no es genérica. Yo no voy a ir para que me digan si tengo diabetes o no. Un profesor no tiene nada que ver con la diabetes. Es en función de mis riesgos solo. Pero si tengo un riesgo en una enfermedad profesional, lo normal es que no sea obligatorio. ¿Para qué? Para que si lo tengo. ¿De acuerdo? Pero el mayor problema es la confidencialidad. La gente todavía, no hay bastante pequeña, no quiere. La gente olvida, como un empresario, cuando hablo de un empresario puede ser un término profesional, se entere de un trabajo médico, es la mayor sanción posible que existe para la empresa. Es una sanción muy grave. Yo pongo un ejemplo. Un empresario que tenga un accidente grave y lo oculte es una sanción menor. Es una sanción grave. ¿Por qué? Porque ha ocultado un accidente grave. No es ocultar un accidente grave, todo el mundo ve que podría ser importante. Es menos que conocer un dato médico. Si todos los trabajadores tuvieran total seguridad que esto se cumple, ¿no? Y que si alguien lo ve, va a tener esa sanción muy grave, vuelvo a repetir. Eso viene en la propia ley de prevención. No después, la propia ley al final ya viene, tenía peseta, pero al principio, pero es mucho dinero. La mayor sanción posible. Entonces no hay ningún problema. Yo diría a todo el mundo, oye, vamos a hacernos todo el reconocimiento. Si existe la duda de si eso vaya a encontrar trabajo, es difícil.
Por lo tanto, como veis, la confidencialidad es básica para que pueda, al final, el trabajador saber que es un derecho y que le viene bien hacer ese reconocimiento. Solo los riesgos inherentes son los que se tienen que vigilar. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que si yo voy, ¿no?, a una empresa, pues yo tengo riesgos que para dos. Otro puede tener un riesgo pantalla de visualización de ordenador, o puede tener cualquier riesgo. Después de una evaluación de riesgo, información que tiene que tener el médico, ese médico tiene que elegir de esos riesgos unos protocolos. O sea, yo tengo esto de protocolo de reconocimiento médico para este riesgo y aplicarlo. Por tanto, es en protocolo y solo de los riesgos laborales, no de riesgos. ¿Qué es lo que se suele hacer? Chequeo. Que no sirve para nada. Entre otras cosas, porque dudo mucho. Una de las cosas que podríamos ver si lo hacen bien o mal es preguntar al médico. Tú haces tu vigilante. ¿Usted, por favor, conoce mi riesgo? No. Entonces, ¿qué puñetas hacer? O sea, si no conoce mi riesgo, si es en función de la evaluación de riesgo y no han pasado la evaluación de riesgo, ¿no? Y a lo mejor te pueden encontrar, dímelo tú, es que eso no son faltas. O sea, yo no soy técnico, yo soy un trabajador que puedo poner a hacer un riesgo, pero puedo tener otro. Que es una obligación de que hagan una evaluación de riesgo. Y esa información tiene que llegar al médico. Y ese médico tiene que aplicar el protocolo, no lo que yo creo, el protocolo reconocido que está aprobado para ese riesgo. ¿Eso qué se hace? ¿De acuerdo? Ahora, ¿están claros? A ver, está claro. Pero por todos los motivos que estoy diciendo, o sea, hay demasiados elementos que te hacen al final que no sea así. Pero saber que se puede hacer bien, ¿vale? Si a todos nos hacen la misma vigilancia y uno tiene un riesgo y otro tiene otra, es una muestra evidente que no lo están haciendo bien. ¿Por qué? A ver, si Juan tiene dos riesgos y yo tengo otros dos riesgos distintos, ¿por qué tú también haces lo mismo? No lo entiendo. Si es en función de protocolo, en función de los riesgos. O sea, hay elementos de que cualquier trabajador puede, simplemente preguntando si lo sabe, bueno, el médico se va a enfadar, pero estamos hablando de que la vigilancia es en función de riesgos inherentes. Y eso además es importante porque no tiene que ser muy caro. Lo que tiene que ser es específica. O sea, usted no tiene que ver si yo tengo caries o si tengo... No, es que para eso tengo mi médico. Para la patología general no es esto. La vigilancia en función de tu riesgo y protocolizada. Por lo tanto, si es solo unos riesgos, puede ser más barato, pero por favor, no me hagan cheque, eso no lo quiero. ¿Vale? Para eso tengo ya... El problema es que la mayor parte de los trabajadores tienen un cheque también. Mira, no tiene estudio, sí, pero un hecho específico, no sé. Pero claro, es difícil. Si el trabajador no sabe lo que quiere, ¿no?, ni lo que puede decir, difícilmente puede ser. Porque no hay alguien que sea el más interesado en decir, a ver, por favor, prevenir riesgo y ten esa información y apliquen ese tipo de vigilancia, ¿no? Para hacer un sistema de gestión, cuando color, no todo tiene que ser claro. O sea, no tiene, yo siempre hago referencia a cosas que son gratuitas. Por ejemplo, para hacer un sistema de gestión, yo soy funcionario en excelencia del Instituto Nacional ahora de Seguridad y Salud en el Trabajo, por 6 años, entonces, pero tengo una cierta cariño, ¿no? Entonces, en el instituto, aparte de una web que es gratuita, que tiene la normativa, que diría sensible, actualizada y gratuita, hay una herramienta que es prevención de riesgo, que de manera gratuita cualquier persona puede entrar y si tiene, como veis aquí, menos de 25 trabajadores, online crear mi sistema de gestión. Que vaya además si va un inspector. Si va un inspector y dice, no, aquí está, porque está la luz. ¿Vale? Entonces, aquí dentro de esto, te va a preguntar primero, ¿tú quieres que te registres? Porque si te registras, unos datos, tú lo mantienes y el año que viene lo haces otra vez. Pero si tú te mosqueas y no me fío mucho, puedes entrar invitado y te lo borra todo. ¿Vale? La información y lo borra. O sea, existen las dos posibilidades. Hombre, a priori yo no creo que el instituto vaya a mentir en eso, ¿no? Pero vamos, si hay al principio dudas, pueden entrar sobre el invitado. Y aquí te va pidiendo, ¿no?, que si tienes trabajador o no, si tienes todo ese tipo de información automáticamente, y dependiendo de tu tipo de empresa, una oficina, una panadería, una peluquería, te va a hacer una evaluación de riesgo específica en función de esos riesgos. Y te va a decir, bueno, estos son los riesgos, una especie de checklist, ¿no? ¿Los tienes? Sí, no, ¿vale? Y después,
mira, esto tienes que hacer porque hay una normativa que te obliga a hacerlo. O sea, te explica el por qué, a qué normativa viene que tienes que hacer tal o cual. Y por lo tanto, existen muchas cosas que no necesariamente tienen que ser claro, ni obligatorio. Hay herramientas gratuitas, ¿vale? Que también te sirven por el sistema de gestión. La parte de vigilancia de la salud aquí, no. ¿Vale? Malo. Es más solamente una parte más técnica. ¿Vale? Utiliza aquí, bueno, tú vas contestando, vas poniendo y automáticamente se da qué medidas preventivas tiene que trabajar de pie, bueno, es una forma, ¿no? Hay incluso también, pues, vídeos específicos sobre lo que es el trabajo. Si quieres saber un poco más, pues también te va aquí, ¿no? Te pone derechos y obligaciones del trabajador autónomo, por ejemplo, o derechos laborales en el sector de la formación. O sea, es específica para cada uno, porque pide no es nada. Tiene una territoría con una oficina. Entonces, ese tipo de cosas también, porque está muy especializado. No, esto no está pensado por un técnico, para técnico de prevención, es mi prevención. Esto está pensado para que cualquier empresario, cualquier persona que entre pueda pensar, incluso un trabajador. Implicado. Aquí tienen los riesgos en la oficina, por ejemplo, aplica y todo. Pero bueno, por dar una visión, porque quiero dar distintas cosas, yo vuelvo a repetir, vosotros ni sois sanitarios ni tampoco. Es más que nada conocer vuestros derechos, vuestra forma, lo que podéis hacer. ¿Qué problemas tenemos? Pues el cancerígeno más importante que hay, y mejor en Andalucía, es el sol. El sol es el cancerígeno mayor, donde hay más personas expuestas. En todas partes del mundo, pero en Madrid no. En la construcción hay un montón de sitios. ¿De acuerdo? Entonces, estar dentro de un cuadro con eso tiene más complejo. Pero nadie duda. ¿Se puede hacer algo por esto? Los empresarios están obligados. Vamos, yo diría, todos vosotros, sin ser trabajadores, salís por la mañana con el sol que hay, yo tengo protección. ¿Vale? Yo no puedo salir de casa porque mi mujer me mata. ¿No? ¿Bajo protección? No. Por viento, no puede ser. No. Entonces, yo no puedo salir. Y no ya por calidad laboral, pero también a nivel personal, todo tiene una protección, porque un cancerígeno muy importante, ¿vale? Y no lo digo ahora, en cualquiera, organismo público de cargo, sino la OMS, cualquiera, es lo que dice, ¿no? El cancerígeno laboral, por eso. Pero hay otras muchas cosas, por ejemplo, evidentemente, levantar cargas, poner movimientos. 3 de cada 4 de las enfermedades profesionales son trastornos musculoesqueléticos. ¿Alguien conoce algún tipo de trastorno musculoesquelético? ¿Por qué puede tener un trastorno musculoesquelético? Por ejemplo, había oído una cosa de la cajera del supermercado se decía pasando el código de barra. Túnel carpiano, pero hay montones. Cada especialidad, o sea, es un movimiento repetitivo. Los movimientos repetitivos te van a dar un trastorno musculoesquelético. El levantar también. Incluso si lo que tienes al levantar es sobreesfuerzo y te pega un tirón, eso es un accidente. 1 de cada 4 de los accidentes es también sobreesfuerzo. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando que muchas patologías, el 70% son trastornos musculoesqueléticos. O sea, que es importante. ¿Y dónde lo puedes tener? En cualquier tipo. O sea, ¿qué tipo de trabajo de pyme pueden tener? Bueno, cualquiera, y eso no es grande, no es chico, las grandes y las pequeñas. La que tiene aquí es la de esa del dolor aquí. Eso precisamente al final solo se cura con una operación. Hay una solo operación. No se hace muy bien. Pero hay un error. Hay temas, por ejemplo, el alma laboral. Cada vez tenemos más personas que son asmáticas o que tienen ojos rojos, una conjuntivitis, o que están moqueando todo el día. Y le dice, es que tengo un resfriado que no se me quita. No se te quita mucho tiempo con los que se me resfriado. Ya interrumpí. Sí. Al parecer, estamos muy lejos, en el sistema no conseguimos afinarlo y convendría que te pusieras ahí. Pues si no, no se entera nadie de lo que está fuera. Vale. Pues si necesitas tu botella. ¿Aquí sí? Sí, te pongas de pie o te pongas sentado. Vale. Van a buscar Bueno, la pues, cámara. me vaya a mirar de lado, pero bueno, no siempre. Ya digo, temas como el asma laboral, conjuntivitis y tal, cada vez son más frecuentes. Estamos hablando de una proporción importantísima, y lo conocéis. ¿Quién no conoce a alguien que tiene un problema alérgico, no?
Claro, y diréis, ¿y cuántos son laborales? ¿Me lo preguntáis? No tengo ni idea, ¿vale? Ni idea. ¿Por qué? El 70% de los casos de asma, por ejemplo, no se sabe al final por qué. Si tú tienes de una alergia, vais y os hacen una cosa, una rayita, ¿no? Claro, te hacen una rayita y ¿qué es lo que te ponen? Te ponen si eres al polen, a la gramínea, tal. A eso, ¿eres o no? Pero al resto de cosas no te lo hacen. Entonces, solo puedes hacer lo que te hacen las pruebas. En el mundo laboral hay cantidad digamos, de alérgenos, o sea, cosas que producen sensibilización, lo producen, pero evidentemente no se hacen pruebas. Entonces, os he dicho también que tú irías a tu médico, pero si tú vas a tu médico de cabecera no está pensado que vaya a tu empresa, a tu centro de trabajo a ver qué hay. Entonces es todo de oído. Entonces, es normal que pueda haber un 70%. Ese 70% de todo laboral no tiene por qué, pero mucho puede ser laboral o ambiental, ¿eh? También no tiene. Entonces, hay todo un mundo de cosas que está totalmente desconocido. Un fotógrafo, un peluquero, tal. Hay cantidad de productos que pueden producir una alergia. No a todo el mundo, pero sí un porcentaje. O enfermedades muy tradicionales, la asbestosis o amianto. Si habéis oído, el amianto era muy malo, pero muy malo hace mucho tiempo. Vale, se ha prohibido. Sí, se ha prohibido básicamente, pero cuando alguien va a hacer un derribo de una casa podía tener amianto. O cuando va a quitar unas placas, esas placas pueden tener amianto y eso es un riesgo muy alto. No tiene. Pero la silicosis es cualquier cosa. O sea, tú estás haciendo madera, digamos, picando una piedra, haciendo un túnel, haciendo todo eso, hace un polvillo que es sílice, ¿no? Es importantísimo. Tema, por ejemplo, cada vez ahora más peligroso, la encimera de los, ¿no? La encimera, eso es un peligro bestial, ¿no? O sea, ese polvillo de esa encimera no tiene, porque hemos hablado, aparte de que los carpinteros se sabe, ¿no? Que el tema del serrín, o sea, estamos hablando de cantidad de cosas que además eran muy tradicionales, pero curiosamente ahora está de moda. O sea, se acaba de crear el Observatorio Internacional de Neumoconiosis, se ha apuntado todo el mundo. Lo lleva un compañero coordinador en Chile, ¿no? Que colabora con nosotros, pero hay un montón de gente. Lo que quiero decir es que incluso las enfermedades tradicionales están también de moda. O sea, nos lo hemos superado. O sea, hay nuevas, pero cuidado, que las otras todavía siguen y siendo especialmente importantes. Un tema que me parece importante, que es la enfermedad mental. Os decía, va a entrar recientemente la enfermedad mental en el cuadro de enfermedades profesionales, gracias a Dios, ¿vale? Pero hay cosas que son tabú. Volver al trabajo después de una baja laboral importante por cáncer o por una enfermedad mental es complicado. Complicado para que el propio trabajador se fíe. Complicado para la empresa y complicado para todo, ¿vale? Pero si lo que mirar para otro lado es solucionar un problema, es mentira. Desgraciadamente, cada vez hay más casos de cáncer, porque vivimos más tiempo y vamos a encontrar mucha gente de cáncer. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo ese potencial porque ha tenido un cáncer? Eso es una idiotez, ¿vale? Lo que pasa es que habrá que volver en unas condiciones que sean buenas para el trabajador, también para la empresa, pero eso es bueno para todos, es bueno para el Estado, es bueno para el trabajador y es bueno hasta para la familia, que la gente, por tener una enfermedad mental, no se discrimine y ya lo saque del mercado laboral, ¿vale? Y esto yo digo, temas que todavía ahora mismo están cuestionados porque se hace muy poco, porque son tabú, es un tema tabú. Y lo digo porque esto no hay diferencia entre una gran empresa y una pyme. Las pymes también tienen personas con cáncer y también tienen problemas de salud mental, ¿vale? Y no pueden, porque puede ser uno de 4 trabajadores que tiene y una persona además normalmente más experta, que suele ser más en personas más mayores. Entonces, estamos perdiendo un capital humano, solo económico, enorme, simplemente por no plantearlo. Vuelvo a repetir, un tema complejo, ¿eh? Porque tiene muchas aristas, pero no podemos mirar para otro lado. Cada vez más este tipo de cosas se está haciendo, ¿no? Hay evidentemente una pyme menos visible el problema. O sea, la grande puede haber, la grande tiene nuevamente un personal, unos técnicos, tiene. La pyme es mucho menos, ¿no? No es solo un tema legal, es que los trabajadores sean conscientes, por ejemplo, del valor de hacerse una vigilancia. Que sean conscientes de que esa vigilancia no vaya en contra suya, porque se enteren y porque pueda discriminarlo, etcétera, ¿no? Porque además la enfermedad común no es lo que tienen que ver, o sea, solo tienes que vigilarte, vuelvo a repetir, tus riesgos. Para lo otro está el sistema público. Es verdad que ahora coger una cita es difícil, ¿vale? Pero no tiene sentido utilizar eso. Y también es fundamental, ¿no?
que sepamos que si te ciñes solamente a esos riesgos no tiene que ser tan caro. Si lo estamos hablando de todo puede ser, pero bueno, quítate ese que tiene que hacerlo el médico tuyo de cabecera o el que sea. Por lo tanto, esto es también para planteando. Es fundamental, sobre todo, que tanto el empresario, que no lo sabe, ni sabe todas las cosas que estamos hablando aquí, ni el trabajador sean conscientes, ¿no? Yo diría que el 90% o más de los trabajadores, y de pymes ni hablamos, no tienen ni idea de todo esto que estamos hablando. Pero los empresarios tampoco son los malos, que tampoco se enteran, no lo saben. Bien. ¿Qué solución podríamos dar? Una gran empresa, habría dinero y tiene un técnico, higiene, seguridad, vigilancia, un médico, tú quieras. Y una pyme, hay una solución que no se ha querido potenciar mucho porque hay intereses que no se potencian, ¿vale? ¿Cuál es? El servicio de prevención propio siempre es mejor que el ajeno, ¿vale? Porque está allí y lo tienes todos los días. Oiga, pero una pyme, ¿cómo va a costear? Es que para eso existe el mancomunado. Y el mancomunado es que se ponen de acuerdo, por ejemplo, en un polígono para que muchas empresitas tengan sus servicios. ¿Y esto qué aporta? Pues que no va el médico una vez, no va allí nunca, sino tú vas una vez al médico, sino que tiene a personal sanitario y todos los técnicos dependientes de la empresa, solo para la empresa. Un servicio de prevención ajeno, su función es ganar dinero, porque es una empresa. Un servicio de prevención propio, no, lo que tiene que ser serio, pero no. ¿Por qué? Rendir para la empresa, es parte de la empresa. Entonces, abaratar eso es crear, por ejemplo, un servicio de prevención mancomunado compartiendo gastos y te da tener técnicos que puedes pagarlos y una vigilancia de calidad porque lo tienes allí. Vuelvo a repetir, esto existen y en el futuro yo espero que se desarrollen más. Han existido de siempre, lo que pasa es que había intereses que no. También diría que un mayor papel de centros públicos, nosotros tenemos centros de prevención de riesgos laborales para las pymes, eso se ha hecho mucho antes de la ley, ya existían. Los centros que realmente eran para atender a las pymes, porque pues, no daba por hecho que las pymes no iban a tener. Hubo un momento diría, no, porque es competencia desleal y esos centros de prevención que son públicos, hay uno en cada provincia, ¿vale? Pues no pueden hacer porque hacen... No. Por supuesto que las pymes, en la parte estamos hablando de higiene en serio. O sea, yo estoy viendo cosas que pueden facilitar, porque lo que es inviable es que una empresa de 3, 4 trabajadores vaya a hacer una inversión porque todo el mundo va como va, ¿vale? Y esto es factible. ¿Por qué la mayoría no realizan la vigilancia de la salud? ¿Alguna vez visto? O sea, evidentemente algunos por desconocimiento, otros porque no se atreve a decir a la empresa yo quiero hacerlo, ¿no? Yo firmo donde haga falta, no me quiero despedir. Puede ser por miedo a la confidencialidad, puede por todo esto, evidentemente. Entonces, es lógico que al final sea totalmente voluntario o lo que lo mismo no se hace. Digo siempre que si miramos el artículo 22, que en la ley habla de cuándo es obligatorio y no, veréis que no es tan voluntario. Hay muchos casos donde es obligatorio. Pero yo no quiero, al decir obligatorio, no quiero que parezca que vas contra el trabajador, porque no tiene. O sea, tiene que haber garantía que no va a ir en contra del propio trabajador. Si el trabajador tiene esa garantía, yo creo que sería recomendable decirle, mira, en esto ve, porque es bien para ti, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué utilidad tiene? ¿Asiste algún peligro? Lo que hemos visto ahora mismo. Todo este tipo de cosas es lo que realmente al final te genera un especial peligro a la hora de por qué lo haces. Yo diría que principalmente el desconocimiento. O sea, la mayor parte, los médicos de cabecera no tienen ni idea porque no han tenido ni formación ninguna en su carrera, parezca raro, incluso las nuevas titulaciones. Los trabajadores tampoco lo saben, el empresario tampoco, entonces si no lo sabe nadie, evidentemente al final se hace lo que se hace, ¿no? Pero también hay algo que no quiero descartar, que hay retos pasados, pero hay retos que tenemos ahora mismo. Uno es la inteligencia artificial. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y eso qué es? Claro, hablar de inteligencia artificial para una pyme. Pero si las grandes no la tienen, ¿cómo lo va a tener la pyme? Bien, nosotros tuvimos hace poco un seminario en nuestro laboratorio. Claro que pueden hacer las pymes. Las grandes empresas lo que van a hacer es la primera cosa que tiene que hacer toda tu empresa es digitalizar. Todos los registros digitalizados. En el ámbito sanitario, todo el mundo sabe que tú puedes hacer una radiografía, te hace una eco, te hace todo tipo de pruebas. Si la inteligencia artificial lo que hace es toda esa información analizando miles de casos para hacer una interpretación que es mucho más de lo que un experto a primera vista, porque se te puede escapar.
¿vale? Ahora veremos que hay problemas de confidencialidad y tal, pero está claro que puede hacerlo. Y en una pyme, bueno, pues lo que se hace, hay empresas, Aventi, una empresa española, que a la grande empresa primero lo digitaliza, o sea, primero tus datos tienen que estar preparados para analizar, si no, no puede hacer nada. Pero una vez que lo tienen analizado, eso toda empresa debe de hacerlo, simplemente para que le vaya medianamente bien, no tiene ese caro, lo que aplica es una herramienta de inteligencia artificial creada para una gran empresa que se le adapta a la pequeña empresa. O sea, la pyme no puede pagar de primera mano una herramienta para ella, que sería ideal, pero sí puede una, entre comillas, de segunda mano que se adapta a tus datos. Y eso es lo que más están haciendo las pymes. Por lo tanto, no es una excusa que la pyme no. La pyme sí puede primero tener los datos digitalizados, pero después lo que sí puede acudir a una empresa y decir, oye, una herramienta que tú tengas y actualízamelo, o sea, pónmelo y lo hace los míos. Eso es barato, eso ya no es caro. Por lo tanto, ni siquiera. Cada vez más, aparte de historias clínicas, yo estoy poniendo el mismo ejemplo porque es vigilancia de salud. Podríamos hablar de ergonomía, podríamos hablar de cualquiera, de la inteligencia artificial, pero ahí estamos hablando de la parte de vigilancia, ¿no? Dispositivos portátiles, por ejemplo, cada vez más, no tenéis una pulsera, ¿no? Un reloj que te va dando todos los datos y que no tiene. Bien, si no, como ahora veremos, si no tuvieras problemas de confidencialidad, a ti te está informando. Incluso temas de salud mental, me estoy acordando, existen ahora mismo desarrollos en que tú tienes tu móvil, lo preparas y el móvil, cuando detecta, mirándote ciertas cosas, a una persona que, por ejemplo, es depresiva, de depresión, te informa. Igual que te dice la hora, te dice, Carlos, estás haciendo algún tipo de actividades que son dudosas. Plantéate si no estás entrando en una depresión. Y si te ven cosas más, te voy a decir, yo te aconsejo, ¿no?, que vaya a un especialista, o sea, que vuelva al especialista porque está haciendo cosas raras. Existen incluso para analizarnos no en el móvil, sino en las redes sociales. O sea, tú das permiso para que te analice lo que tú haces en las redes sociales. Y como en las redes sociales se dice más la verdad que delante de un especialista, pues con tu comportamiento en las redes sociales y analizando eso, te puede informar a ti diciendo, cuidado, que por lo que tú estás haciendo en las redes sociales, estás haciendo un comportamiento depresivo o cualquiera, o de ansiedad, lo que tú quieras, ¿vale? Eso se está haciendo. No vamos a tardar mucho, lo estamos teniendo. Por lo tanto, hay en salud mental, en neumoconiosis, por supuesto, hay mucho desarrollo en temas de cardiología, con todas las herramientas, pero incluso cuestionarios en línea, por ejemplo, o sensores ambientales. Y aquí ya estamos mezclando la parte de vigilancia con la parte ambiental. Tú conectas ciertos datos ambientales con ciertos datos personales. Y la conjunción de todo, analizado por la inteligencia artificial, te da una información. Que no olvidemos que en el fondo lo que te está dando es tendencias, ¿no? Tú es tendencias. No es toda la información. Y al final es el especialista el que te dice sí o no. Pero es que el especialista se pierde muchas veces de ese tipo de información. Entonces, son herramientas que ahora veremos, tienen sus peligros, pero lo vamos a utilizar y además son herramientas que te pueden ayudar bastante. ¿Qué puede aportar? Monitorizar la exposición a riesgo, predecir un daño antes de que se produzca, por ejemplo, como lo hace con pequeños elementos, porque si tú tienes un diagnóstico, está claro. Aquí estamos hablando de antes de que sea manifiestamente claro, por pequeñas cosas que te mande pequeños avisos. Y además eso te puede ayudar a decir, oye, mira, antes de que sea más, ¿no? Avísate. Y fijaros lo que estoy diciendo, un reloj te está avisando a ti, no necesariamente a otro, está avisando a ti. Y no pasa nada porque te avise y te diga, oye, cuidado, ¿no? Bueno, depende del tema. O detención temprana de síntomas, individualizar la vigilancia, que no es igual para todos, sino eres tú y tu ritmo cardíaco es el tuyo, tus pulsaciones son las tuyas y todo, y es diferente a otro, ¿no? Y analizando ese comportamiento tuyo con unos datos ambientales de higiene o de contaminantes, la mezcla de los dos puede ser importante para uno y para otro no es un riesgo. ¿No se ve claro? O sea, individualiza el problema. La telemedicina siempre ha sido muy antigua, pero con esto es enorme. Datos genómicos que están metiendo, por ejemplo, ¿no? Que es predicciones de futuro, ya complejas. Optimizar recursos para la empresa, o sea, no solamente un coste, para la empresa está optimizando también recursos si lo haces bien. Y sobre todo al final te ayuda a tomar decisiones, entre comillas, con más datos. La decisión la toman los especialistas, estamos hablando de vigilancia, ¿vale? Pero el especialista cuenta con mucha más información
para cometer menos errores. ¿De acuerdo? Siempre al final es, vale, especialista, sí, pero dale todo lo que pueda. Cuando yo soy epidemiólogo, cuando tú analizas datos, yo analizaba al principio que se hacían, pues a mano. Después se utilizaba el SPSS o cualquier otro programa informático y siempre decía, bueno, es que esto no se sabe, porque tú metes unos datos, pero sabe Dios los resultados. Claro, se puede tener. Pero, hombre, obviar que ahora mismo todo el mundo trabaja con herramientas, ¿no? Sabiendo los riesgos que tiene, es evidente. Principales problemas. Primero, la confidencialidad. Está claro, pero eso es todo. O sea, los datos médicos y todo. Hay que garantizar. Pero tenemos una ley, volvemos a repetir, una ley en España, la ley de prevención, con la mayor sanción. Y hay una normativa europea que ha salido precisamente para esto. No la hay en otros países. En China da igual. En China, pues nosotros sabemos un montón de chinos porque en China no tienen derecho, con lo cual hay montones de cámaras, le hacen todo y nosotros nos, digamos, nos aprovechamos de todos esos recursos para ver al final cierto elemento. O sea, es verdad, en Europa hay mucho más filtros por confidencialidad. Bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Sesgo algorítmico. Claro, es que todo no está tan desarrollado y hay ciertos subgrupos que no se contemplan. Pero también es verdad que muchas veces, durante muchos años, solamente se investigaba al hombre caucasiano. Nosotros hemos hecho un estudio que nos encantaba en la construcción. ¿Y por qué? Porque nos hemos empeñado en ver los problemas de salud mental por la COVID en las mujeres. Las mujeres de la construcción es el 6-8%. ¿Vale? Es difícil, ponen pegas, pero lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque es que la gente enferma diferente. ¿No? No es lo mismo ser hombre que mujer, otro subgrupo. Aquí es verdad que hay datos que puede haber discriminación hasta que se arregle, no más. Hay una unidad como de caja negra. O sea, es verdad que tú vas metiendo un montón de información y al final hay unos algoritmos que te dicen sí, no, depresión. Muchas veces sabes lo que entra, sabes lo que sale, pero no te dan toda la información de cómo hace el análisis. Eso se llama caja negra. Claro, tardaremos mucho en saber mucho más de cómo es ese análisis, esa inteligencia artificial para que yo me fíe. Claro que sí, pero esto como cualquier cosa, por eso llaman caja negra. Puede haber problemas de edición. Entonces he dicho el tema de tener un dispositivo. Claro, estamos hablando de vigilancia de salud y tú estás viendo que, y todos, muchos los tenemos, ¿no? Tenemos una cosa que te va diciendo las pulsaciones y tal, y no estás enfermo, simplemente porque te gusta, no tienes, tal. Pues aquí, evidentemente, si lo tienes y lo hacemos mucho más, te puede incluso interferir el trabajo o interferir tu vida social. ¿Cuántas veces hemos visto que para comer hay una persona que está siempre con el móvil? Bueno, pues mucho más si le ponemos más. Está claro. Pero eso no significa que el móvil sea malo. Lo que estamos hablando es que habrá que regular, es una falta de educación, está todo el tiempo en un teléfono móvil cuando está con una persona. Depresión, porque puede haber trabajadores que piensen que es más capaz, al final, la inteligencia artificial que el mismo. Bueno, hombre, es cosa de, tampoco, ¿no? Es un tema. O paranoia, ¿no? Que se tomen decisiones por la propia inteligencia artificial y no intervenga realmente el especialista. Bueno, pero son cosas que sabemos que hay que analizar, pero eso no va en contra del poder hacerlo, ¿no? Yo no me quiero extender más, ¿no? El tiempo porque prefiero que hubiera preguntas, ¿no? Y además porque es un tema genérico y tampoco quiero dar más información, digamos, técnica. Es que el micro aquí no se hace falta, ¿no? En realidad no hace falta, ¿no? Y aquí, verdad. Sí, un poco. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido muy instructiva y como este tema es el que más ajeno al que más ajeno estamos, pues a que seguro que ha sido muy interesante para todos y para los que no están aquí también. Tendremos preguntas, supongo, pero a mí ya me ha surgido una pregunta o dos. Una es, bueno, y también un comentario que tenía que hacer. Se me olvidó excusar tanto a Luis Roda como a Raúl García Peine que no podían estar y se me olvidó al principio. Y luego también recordar que eso de los servicios de prevención mancomunados, yo siempre lo digo en clase, es una salida profesional también, porque bueno, es una forma de trabajar y de crearte una profesión y desarrollarla que para muchos estudiantes de esta escuela puede ser, bueno, y de otras facultades, puede ser una salida profesional interesante. Yo lo digo en clase continuamente. A lo mejor lo que hay que hacer es ir a los polígonos industriales o ir a estos sitios o ir y organizarlo previamente y ver cómo se puede montar y luego ir vendiéndoselo a la gente. Pero bueno,
La pregunta, si tú fueras el legislador y no tuvieras que ser políticamente correcto, No solo es ser decir, que político. diga lo que realmente piensas, ¿qué haría desde arriba? Ya has dicho lo de los servicios de protección mancomunada, pero a ver, para arreglar este problema, porque es un problema. Lo primero es ponerte en una situación real. O sea, cuando el legislador pide cosas imposibles, simplemente no se hace. No hacía falta esperar 10 años para modificar la ley con otra modificación de ley, es que no lo hacen. Bueno, lo podía saber del primer día. O sea, cualquier experto, y si se supone que somos expertos, es previsible. Los expertos debemos de predecir antes de sacar una ley y pedir chorradas, ¿no? A ver, una pyme tiene que, y dentro de pyme hay pyme y pyme, ¿vale? Sí, También sí, está claro. hay Pero vamos, micro y hay... claro, micro, pero vamos, estamos hablando de la pyme, tal, no puede gastarse dinero, ¿vale? Y eso supone que lo que vaya a ser, en gran medida, debe de ser financiado públicamente. Claro, ¿vale? Públicamente. Los centros de prevención antes lo hacían y ahora no, podrían estar también para eso. O sea, no, esta idea que he dicho siempre de que el empresario malo tiene que pagarlo todo. Vamos, un empresario de una pyme ya no es malo. Ya, si queréis, llaman malo a los grandes, pero no te metas también al que tiene 3 trabajadores, ¿no? Yo no creo ninguno. Pero entonces, si en la vida real lo que tú le tienes que pedir de vigilancia tiene que ser un coste asumible. El coste asumible podría ser esos recursos públicos en donde en un momento determinado pueda abaratar y saber que en el fondo lo que tienes que hacer es una vigilancia solo de tu riesgo, de 3 cosas. Por ejemplo, un tema como el cáncer, ¿no? Le pides que le haga vigilancia cada año, pero una cosa que no sirve para nada, ni detecta nada. Pues yo prefiero que lo hagamos cada 5, pero le haga algo que detecte, ¿no? O sea, eso es sentido común. Claro, un legislador, no. Cada año, no, cada 6 meses y todo. Es ponernos en la realidad. O sea, con el dinero que tenemos y con la previsión que tenemos, podemos exigir, ¿vale? Algo que realmente sea factible. Y en segundo lugar, yo digo una cosa que es también políticamente incorrecto. Yo hago el máster de prevención muchos años, saqué el primero de Sevilla, muchos años, y siempre decía, me gustaría que los técnicos no fueran obligatorios en la empresa. Pero hombre, Carlos, está fastidiando aquí el tinglado, ¿no? Porque un técnico puede ser útil. Y si te contratan y tú eres inútil, porque hay técnicos inútil, no solo va mal, es que estás desacreditando la función que puede hacer, por ejemplo, un técnico bueno. Los técnicos y la vigilancia son de la empresa, es parte. Claro, si es parte de la empresa, ¿cómo puñeta lo puede hacer una pyme? Solo se me ocurre financiación pública de asesoramiento y cooperativa. O sea, en el fondo aquí es el servicio mancomunado. Son las únicas vías que son fáciles. Porque podrían decir, bueno, la mayoría lo que hace es a un servicio ajeno para hacerte tu vigilancia. Pero ese servicio ajeno, ¿vale? No tiene ni idea de tu riesgo, no está conectado con los técnicos. Bueno, pues ya yo diría que no vaya. Si tú aún si no tienes, no vaya, no pierdas el tiempo. Y si además, al final, por el coste que estás pagando, ¿no? Que es lo que permite el inspector de trabajo que va allí y le dice, ¿cuánto le paga por vigilancia? 20 euros. ¿Y con esto crees que van a hacer algo? No. Entonces, que no seamos hipócritas. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, para hacerlo hay que hacerlo factible. Tienes que facilitar algo normal. O porque lo paga el sistema público que le ayuda en alguna medida, o porque hacemos cosas que puedan ser pagadas entre todos. No se me ocurra, porque yo lo que quiero es que haya una vigilancia razonable, ¿no? Yo me he negado en mi universidad, yo no me la hago. ¿Por qué? Porque no me hacen evaluaciones de riesgo, porque me llegan y dicen, no, cogemos a un prototipo de profesor. ¿Qué tontería me estás diciendo? La ergonomía individualizada, ¿cómo con un prototipo? ¿Pero qué me dices? No, yo quiero que me evalúen mi puesto. Como no se consigue, no, ¿qué hacemos? No hay dinero, vamos a hacer tal. Pues mira, si no hay evaluación de riesgo, no lo hace, pero mi vigilante tampoco. Porque si no sabe mi riesgo, ¿qué puñeta va a hacer? ¿Me entiendes? Lo hago personal. Tal vez sería especialmente buena la información. O sea, yo siempre digo lo mismo, igual que la trabajadora embarazada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a ser? Informales. O sea, se pueden hacer más o menos, pero lo que no puede ser es que la gente no esté informada. O sea, que la gente sepa lo que hace, cómo lo hace y para qué sirve. Y después, en la medida que tengamos más fuerza y más recursos públicos, pues iremos haciendo. Pero sin la presión del interesado, los técnicos, ¿qué fuerza tenemos? Ninguna. No nos echan cuenta. No sé si... Perdón. Sí, bastante, pero es que me he quedado con una cosa.
en particular con respecto a la identificación en primaria, falta formación para ellos. Vale, aparte de que se les pueda formar al respecto, con eso concreto, ¿qué podríamos hacer? Mira, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Tampoco hace falta dar un curso de 20 horas, de 200 horas. Yo, un médico, ¿no?, de familia, un tema como la trabajadora embarazada, ¿no? Pues dice, mira, se supone que la normativa viene que tú vas al médico de familia y dice, mira, me tiene que ver si yo puedo seguir trabajando. Claro, no te puedo poner los ojos como platos, es decir, yo qué sé, no, es que soy tornero. Tornero. ¿Eso qué? ¿No? O sea, ¿cómo puñeta creéis que un médico que no sabe lo que es un tornero puede saber que tiene riesgo o no en el embarazo? Es un disparate, ¿no? Entonces diría, muy fácil, mira, hay una normativa, una directiva que da un real decreto con un anexo que te dice profesiones y actividades que a priori no son idóneas para una trabajadora embarazada. Costaría mucho pasarle esa información para que al menos el médico, cuando le llegue, diga, un momentito, está aquí, lo estudio, no está, yo creo que está bien, porque aunque no tenga ni puñetera idea, sabrá leer, ¿no? Entonces, ¿existen ese tipo de protocolos? Sí. Igual es una bastante. Pero claro, él tiene primero que saber que hay eso, pero la administración también podría pasarle, ¿no? O sea, tener tanto cuesta, porque ¿cuántas trabajadoras embarazadas van al médico? ¿No? Pues la mayoría, ¿no? No tienen que ir. ¿Y cuántos médicos saben eso? Yo diría ni el 1 por 1000. Entonces, aparte del curso y que gente la formación que sea idóneo, hombre, pasarle esa mínima. No curso de formación, información básica, ¿vale? Todo lo que exige más de 3 minutos no lo va a hacer. Esa es la primera premisa de siempre, ¿está claro? Porque no sabe a qué sirve, con lo cual no lo va a hacer. Entonces, bueno, si puedes tener allí una listita. Hay otra para lactantes. O sea, los problemas que puedes tener lactando, dando de mamar al niño. Entonces, pues tú tienes tu lista, lo ves, y dices, pues no está, sí está. Pero lo pongo como un ejemplo. Entonces, como eso, o costaría mucho decirle, gente que son de neumología, que pueden llegar en los asmas, el asma, ¿no? El que hay un listadito de qué profesiones con qué productos son los que producen más asma, tampoco sería mucho, ¿no? Eso está estudiado hace un montón de tiempo. Tú le pones y dices, ¿está? No está. Lo mismo que un empresario. El empresario con un cancerígeno lo que tiene que hacer, o el que compra en una empresa, lo que tiene que mirar es, ¿hay alguna de las cosas que está comprando está aquí? Sí, pues esto es un cancerígeno. Esto es peligroso, ya acude. Que no, a priori puede ser, pero estás tranquilo. O sea, a lo fácil, es lo que yo... ¿Preguntas? Sí. Rosa. Gracias, don Carlos. Me parece muy interesante su conferencia. Y al hilo de lo que estaba comentando, yo aparte de ser profesora aquí, pues he tenido mucha experiencia en la pequeña empresa. Entonces, estaba pensando que no es tanto problema de confidencialidad lo que mi experiencia me ha dado a lo largo de la vigilancia de la salud, sino el coste que se deriva para una pequeña empresa de pocos trabajadores, la vigilancia de la salud externalizada, es decir, el servicio de prevención ajeno, que lleva aparejado que por cada reconocimiento médico pues, tiene X, ¿vale? Eso cuando es una empresa grande se diluye, puesto que no hay una relación tanto dirección y tal, pero en una empresa pequeña empieza, si tú te pasas a reconocimiento médico, puedes ir a tu médico de cabecera y eso no lo ahorramos, ¿vale? Entonces, al final, el trabajador termina diciendo, renuncio a mi derecho a la vigilancia de la salud. O sea, realmente. ¿Por qué? O sea, a ver, no hay mala intención por parte de la empresa y tampoco hay mala intención por parte del trabajador en esto. O sea, hay una relación ahí de confianza, entre comillas, que dice, bueno, pues si yo tengo el sistema alternativo, que lo que me va a decir el médico de salud laboral es que me vaya a mi médico de cabecera, me voy directamente. Entonces, estaba pensando en el problema del coste y me alegra haber tenido el otro comentario de Juan Carlos y la respuesta del tema en el que dice que efectivamente pues, habría que tener un apoyo del sistema público pues, a esta pequeña empresa o a estos pequeños empresarios, que no es tanto, entonces me parece interesante. Y luego, además de este comentario... Es que no creo que te escuchen, no sé si si tienes que responder. Porque... Yo sí lo escucho, pero aquí. No, aquí, por eso digo. Perdón, a los otros que están y tal, ¿no? Sí. Entonces, Levántate, ¿no? Sí.
Vente para acá. Bueno, es aquí, por lo visto, ¿no? Resume eso rápido y ya está. Sí. Sí. Realmente, lo que quería decir es que hay un problema de coste en referencia a la salud laboral, que no es tanto un problema de vigilancia en este sentido. Entonces, que necesitaría pues, un apoyo público en las pequeñas empresas, resumiendo lo que comentamos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa, a ver. Cuando en una empresa tiene un coste por nada, porque no aporta nada, o sea, nadie ve para qué sirve, eso se llama impuesto. Para muchas empresas esto no es ni vigilancia ni evaluación de riesgo, esto es un impuesto. ¿Por qué? El impuesto es algo que no sirve, pero que yo lo hago porque me van a multar, ¿vale? Claro, por eso digo que incluso los técnicos tenemos que nosotros demostrar que lo que hacemos vale para la empresa. Yo no lo hago solamente por un derecho, es que es útil para el trabajador y para la empresa. Pero también te añado, en la inmensa mayoría de la vigilancia de salud, si es para ir a un sitio, hacer un chequeo, yo ni iría, porque es un impuesto, no es una vigilancia. Si no es específica, si no tiene, digamos, no oye, para nada. A una pyme, pues bueno, hagamos una regulación que diga que en vez de cada año, pues cada 5, pero que lo que hagamos sirva, ¿vale? Pero esa percepción, aparte de servir, primero que sirva de verdad, porque no es que, no es que sirve y no percibe, no, es que no sirve. Simplemente, ni sirve para el trabajador, ni sirve para el empresario, lo que estamos haciendo, o sea, la mayoría, ¿vale? Si lo hacemos mal, estamos hablando. Pero otro, evidentemente, adaptarnos a la situación real. Entonces, tú no puedes pedir que se haga algo que no se percibe, que no sirve y que todo el mundo va ajustado de dinero. Porque lo otro es simplemente no se va a hacer. Todo el mundo va a ocultar. Entonces, la administración tiene que ser realista. No es lo normal. O sea, no consiste en legislar, en obligar, en multar. Por ejemplo, yo me hacía gracia en Suecia, cuando salió la ley de prevención, durante los primeros 5 años, los inspectores no multaban. Se limitaban a asesorar. Aquí desde el primer día salían corriendo a multar. Otro dice, ¿por qué? Bueno, en fin, sin comentarios, ¿vale? O sea, era mucho mejor informar a la gente y cuando ya todo el mundo lo sabe y al final, incluso dependiendo del poder, ¿no? En el Reino Unido, yo estoy en el Reino Unido, pues los propios trabajadores decían, bueno, vale, hay que hacerlo, pero un tiempo, ¿no? O sea, ¿qué te parece si hacemos algo, el año que viene otra vez y tiene otro? Entonces le das una... No, la ley hay que cumplirla. Entonces, esta idea muy latina de que hay que cumplir todo porque sabemos que nadie va a hacer nada, ¿vale? Yo creo que es una tontería. Es preferible pedir de manera gradual, analizar incluso las características de la empresa y sus posibilidades. Si tú no lo puedes financiar, haz razonable y haz que se haga normal. Y vuelvo a decir que no hay que hacer un chequeo tan caro, porque es un chequeo de tu riesgo. ¿Entiendes? Pero claro, si no están informados ni nada, no tiene. Entonces, lo que es imposible, es imposible. ¿No? Entonces, hagamos fácil lo que se puede hacer. Mientras no lo hagamos, no se va a hacer. Por muchas leyes que hagamos. Podemos multar, pero no solo hay que multar, hay que convencer. ¿Vale? Entonces, yo creo que cuando una persona está convencida, cuando te va, sigue haciéndolo. Es como poner un casco. Si tú nomás que se pone el casco porque está ahí el técnico, porque lo van a multar, mal vamos. Porque lo que hay que hacer es que la persona se ponga el casco porque cree que tiene que poner el casco. No hemos formado al trabajador, es tu problema. No es que sea malo el trabajador, es que nosotros lo estamos haciendo mal. Es que el trabajador tiene que saber que tiene. Estoy poniendo el ejemplo más típico del casco, lo que sea. O sea, o convencemos o no hay solución. ¿Alguna pregunta más? Yo hago el resumen, no hace falta levantarse. ¿Nada? Lo tenemos. Sí. Perdón, tenía otra cuestión. Eso yo, es que ya me ha extrañado. Ya que no hace nadie la pregunta. Con respecto me ha llamado mucho la atención lo del sol y en Andalucía. ¿La relación causa-efecto en una enfermedad derivada del trabajo o en una enfermedad profesional en un factor tan genérico como es que el sol nos afecta a todos? Sería una cuestión difícil, ¿no? Una persona que tiene cáncer de pulmón por tener exposición a asbesto, si fuma, ¿quién es el culpable? ¿Es profesional? Sí. Porque el cáncer es el mismo, ¿vale? Estamos hablando de eso. Entonces, si tú estás expuesto a algo que de no estar trabajando no lo estaría, hablando del tema del sol, estaría hablando de un sitio donde está mucho tiempo al sol. Yo recuerdo que
En Huelva te decían, sí, pero es que las que cogían fresas y tal, después se iban a la playa. Sí, es verdad. No, es verdad que no puede. Pero en teoría, de todas formas, es que yo no tengo ningún interés que sea una enfermedad profesional. Yo lo que quiero es que no haya cáncer. Yo lo que quiero es que los trabajadores se pongan protección. Independientemente, si el empresario es listo, se lo facilitará. Si no, pues le diré a la misma trabajadora, mira, yo de ti compro y tampoco es tan caro y ponte protección, porque es un cáncer, ¿no? Y claro, muchas veces ella, y si no es profesional no me lo pongo. Y si no me da la protección ya, es que eres tonto, ¿no? O sea, te habría que tener un cáncer porque no te da la crema el empresario. Si es listo de hacerlo, la gripe. Los empresarios listos dan la vacuna gratis cuando no lo había. ¿Por qué? Porque te facilita mucho más, ¿no? Y te hace que la gente no se dé de baja, pero eso es sentido común. Ahora, si el empresario es tonto, no. Si tú eres capaz de demostrar que es eficiente, porque puede ser eficiente, es que de verdad no hay dinero para dar una cremita a unos trabajadores absurdos. O sea, no es un tema de coste. Hay veces que ese tipo de idea antigua de tiene que hacerlo el empresario o no. ¿Vale? Si no digo que tenga que ser empresario. Si el empresario no lo hace, tú no lo haces. Y el empresario no puede ver la eficiencia de eso, el coste-beneficio, pero la vigilancia de la salud no se puede ver. La mayor parte de la vigilancia de la salud, sé que me pueden matar después, pero reconozco que es un impuesto. Impuesto es, te hacen algo que no sirve para nada. Esto de toda la vida. Los chequeos que hacían antiguamente en el propio Instituto de Seguridad y Higiene, que antes de crear todo eso lo tenían, pasaban por un lado, tal, y nunca se hacía nada. ¿Por qué? Porque el chequeo general no sirve para nada. Hacerte un chequeo solo le sirve, no sé, presidente de gobierno, ¿no? Que hace un chequeo de la leche, pero el que no hacen a nosotros como chequeo, porque un chequeo sirve absolutamente para nada. Sirve vigilar un riesgo especial, pero no un chequeo. Pero vuelvo a ver, yo creo que para lo más importante, ¿las pymes pueden hacer? Sí. Pero tenemos que venderle algo que lo compren. Si no, lo que estamos diciendo, tiene que hacerlo, no, no, tener que hacerlo no. Convenzamos a la pyme y al trabajador, porque la pyme es muy empresario, pero también trabajador, ¿eh? Estamos hablando de 3 personas, ¿eh? O 4 personas, 10 personas. Entonces, si no hemos convencido al trabajador, como puñeta no convencer al empresario. Es que ahí, pyme es más fácil. Lo otro es una multinacional, eso ya va por otro rollo. Pero en las pequeñas, son temas muchas veces familiares. ¿Y tú no te preocupas por un familiar tuyo? Sí. Lo que pasa es que no eres consciente. Yo creo que es información y que sea fácil, ¿eh? Que pueda entrar dentro de un precio razonable, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Muchísimas gracias. ¿Preguntas en la sala? Pues, ¿hay preguntas fuera? Sí, una de ellas plantea la siguiente cuestión, que frente al servicio de protección propio y ajeno, que por qué no el conjunto de empresas, en vez de crear un servicio mancomunado, contratar directamente enfermeras y médicos. Pero, bueno, no, si es un servicio mancomunado, lo lógico es que tenga enfermera médico. Una pyme no puede contratar a un médico y enfermero, porque va a ganar dinero. O sea, el servicio mancomunado lo entiendo yo más bien por aquello de una póliza médica, que a lo mejor podrían contratar para los trabajadores. El problema es que tiene que ser una cosa no sé. específica. O sea, el problema es que la gente cree que lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer el sistema público, que es vigilar tu salud. No hay que vigilar la salud normal. Solo hay que ver si los riesgos que tú tienes se pueden derivar en un problema de salud. Solo esos. Y por eso hay que hacer primero una evaluación de riesgo. Y por eso la vigilancia tiene que ser por un protocolo de ese riesgo. Y no hacerlo todo. Ahora, el coste. Es verdad que la ley de prevención habla también de promoción de la salud, pero además de, o sea, que lo que hay que hacer seguro, primero eso y luego lo demás. Hombre, cuando alguien te dice que le Además, ponga aire es acondicionado, voluntaria, ¿no? no, aire acondicionado, pero no tiene freno. Hombre, perdona, empecemos por el freno y el embrague, y Efectivamente. después ya haremos el aire acondicionado. Yo, claro, decir, no, vamos a hacer promoción. Sí, me gustaría tener un tío en América, pero vamos a ser razonables. O sea, desgraciadamente algo que no se hace. No solo vigilancia, se hace muy mal la prevención de riesgos de pymes, porque son pymes. Es que tú no le puedes repercutir un coste que no es asumible. Entonces, hay que ser suficientemente inteligente para crear un sistema que lo pueda asumir. Si no lo puede asumir y tiene que hacer un gasto, tiene que pagarlo al sistema público. Por eso, si tú al menos tienes un especialista, que es más barato, en el sistema público, que no lo tenemos, para que cuando vaya cualquiera, ese médico, ese especialista, diga, oye, esto será laboral, voy a mandarlo al médico, ¿no? Y le hace un asesoramiento, como pasa con todas las especialidades, menos esta y la deportiva.
es más barato, ¿no? Estamos hablando. Sabiendo que todo el mundo lo que va es a su médico de cabecera. Pues entonces, si no hay otra, ¿no? Hagamos eso. Entonces, y facilitemos un mínimo al médico de cabecera. Pero bueno, como es difícil, hay muchas escuelas, por lo menos que vaya un especialista. Antes de contar esto, se me ha ocurrido una pregunta y es referente a la latencia que hay entre la exposición a los agentes cancerígenos y la aparición del cuadro médico, ¿no? Entonces, si existe una latencia, y esta puede ser de varios o de muchos años, ¿la vigilancia sirve de algo ahí? Porque evidentemente yo mando a mi trabajador a que haga la revisión médica y va a salir súper sano. Incluso si quitamos el chequeo y lo focalizamos, por ejemplo, como he dicho antes el problema del cáncer de sinosal, ¿no? Y te dice, bueno, voy a focalizarlo, no lo tiene. Pero estadísticamente no aparece hasta a partir de los 60, hay quien dice a partir de 25 años. Entonces, a lo mejor una pyme o no pyme invierte en vigilancia de la salud, pero aunque sea muy focalizada, muy centrada en algo, puede que no. Pongo un ejemplo también. Una nave de aquí del polígono se dedica a envasar arena para una multinacional de aquí de Málaga. Tiene distintos tipos de arena y tienen varios trabajadores, poquitos. Pero no se pone nada para cubrir por el polvo, lo pregunté. Y lo vi y dice que no, que si viene la inspección de trabajo, sí no lo ponemos. Pero si no, no. Pero ¿qué pasa? Porque no hay un efecto a causa inmediato. Hay una reivindicación de los sindicatos italianos en los años 60 que hay que hacer ante el cáncer laboral. 3 cosas. Prevención primaria y prevención primaria. ¿Vale? ¿Qué es lo más? Tú me dices, tengo 10 euros, solo 10 euros. Sí. ¿Merece la pena 5 euros para hacer prevención? O sea, que se exponga menos. Y otros 5 para hacer vigilancia. Digo, ¿tienes 10 euros? Sí. Todo en que se exponga menos. Y pasa de hacer vigilancia. ¿Por qué? Porque la prevención, el que tú te exponga menos, evidentemente tiene menos probabilidad de tener el cáncer. Ahora, hay que hacer la inversión ahí. La vigilancia, por ejemplo, el cáncer de mama, tiene muy buen pronóstico. Y ahí sí es muy indicado que hay un cáncer de mama con un riesgo laboral. ¿Sabéis cuál es el riesgo laboral de cáncer de mama? Desconocido. Trabajar por la noche. El trabajo nocturno está asociado al cáncer de mama. ¿Vale? ¿Por qué? El tema complicado, puede ser por el ritmo circadiano, se elimina la melatonina, en fin, una serie de cosas que pueden afectar. Pero está demostrado que la gente que trabaja de noche tiene más cáncer de mama. ¿No? Exactamente el que se está viendo, pero ese el tiene. Cáncer de mama, por ejemplo, tiene, la mayoría, y algunos más malignos, pero en general, muchísimos de ellos tienen buen pronóstico. Cáncer de pulmón en general tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría, tú le puedes hacer un reconocimiento si quieres todos los días, pero por mucho que lo quieras, cuando lo ves ya, la cosa tiene mala pinta. ¿De acuerdo? Yo nunca le diré a un médico que no lo haga, porque si no le hace ningún reconocimiento y tiene cáncer, va a tener un problema legal. Pero si hablamos de prevención, lo rentable es que no se ponga cancerígeno. O sea, ahora mismo lo importante es todo el énfasis ahí, porque además es probabilístico. Tú te expones poco a amianto y puedes tener cáncer, con menos probabilidades. Te expones mucho también. El fumar es malo, pero por fumar solo no tienes un cáncer de pulmón. Ninguno, nadie en la vida. ¿Por qué? Porque hay gente que fuma y no lo tiene. Ahora, fumar te da muchísimas papeletas para tener un cáncer de pulmón. Pues igual no. O sea, es probabilístico, no es seguro. O sea, no hay niveles de seguridad. O sea, ¿qué debes de fumar? Nada. ¿Exponerte a amianto? Nada. ¿No es factible económicamente? Pues porque hace unos años. Bueno, pues es factible que sea solo el 5. Vale, pues muy bien. Cuando tenga más dinero, el 4. Cuando tenga 1. ¿Vale? Pero lo recomendable no es ponerte. Porque comprando una papeleta, y ahora viene la lotería, te puede tocar. Es verdad que diría, bueno, es que es muy difícil. Bueno, y compramos lotería, ¿no? Y es bastante más difícil que te toque, ¿no? En cambio, si lo haces lotería, que no. O sea, los cancerígenos, lo mejor es no exponerte. De hecho, la normativa te dice que lo primero que tienes es ver si eres capaz de no usarlo. Y solo cuando demuestres que tienes que usarlo, entonces tomas medidas preventivas. ¿De acuerdo? Pero la primera premisa ante el cáncer es no usar cancerígenos. Y tienes que, si igual un inspector te puede meter una multa por no hacerlo. El cáncer, lo del tema de latencia, de ahí viene que la mayoría de los cánceres, tú tienes que tener un registro, o sea, tú tienes una evaluación y ya estás expuesto en cancerígeno.
ese trabajador en su empresa, y si su empresa cambia, o cambia a la siguiente empresa, y si no, va al sistema público y después a la empresa que tiene, hasta 40 años tiene que estar ese registro. Porque si en ese periodo esa persona tiene desarrollo del cáncer, puede saber la causa. Que era que hace 20 años, hace 15 años, hace 40 años. Lo que pasa es que el problema está en que muchas veces los registros no están. Pero así es la forma de diagnosticar. O sea, un señor está expuesto, por lo tanto tiene un mayor riesgo a desarrollar cáncer, eso es laboral. Se declara ni el 1% de los cánceres que hay que declarar, por lo cual también digo que... Pero esa es la verdad. O sea, ¿qué tiene que hacer? Registrar. Por ejemplo, los riesgos biológicos son 10 años. Hay que mantener el registro 10 años. Los cánceres, 40 años. Eso es normativa de antiguo. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque tú estás expuesto, se demuestra que tú alguien te ha registrado, tiene el cáncer, eso es laboral. Aunque tengas factores extralaborales. Porque tú no puedes separar lo laboral de extralaboral. Un señor que fuma y que tiene una posición de amianto, esa persona, si tú lo demuestras, el cáncer es laboral. ¿Que ha fumado y ha tenido mal? Sí. Fumando tiene más riesgo aparte del laboral. ¿Vale? Pero que si no, tú no puedes separar. No sé si me explico. Una última pregunta, porque o hay muchas. No, solamente una. Por cierto, te felicitan por la charla y seguidamente, ¿podría definir el límite entre la voluntariedad por parte del trabajo y la obligatoriedad del empresario de hacer los reconocimientos médicos? Sé que se puede resolver, bueno, que plantear que un terreno un poco tenebroso, pero que ¿dónde está el límite? Teóricamente está muy claro. El artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice, cuando hay una normativa que lo indique, hay que hacerlo. Cuando sea un riesgo para otros, hay que hacerlo. Cuando tu piloto diría, no, yo no quiero, no quieres, pues tú lo haces, nos vamos a matar a todos. Vale, de acuerdo. Cuando sea un riesgo para ti, especialmente, tampoco voluntario. Entonces, los riesgos, ¿cuáles son? Porque sea especialmente... Claro. Entonces, prácticamente, cuando no haya otra forma de saber si el riesgo está o no produciendo un daño, tampoco es voluntario. Y yo pregunto, ¿qué forma hay para saber si un riesgo está produciendo un daño que acepta una vigilancia? ¿Vale? El artículo 22 diría que la inmensa mayoría son obligatorios. La interpretación que se hace es o está en una norma o es un riesgo para otro. Lo demás no existe. ¿Vale? Pero es mentira. Es mentira. De hecho, una persona aquí en la consejería, cada vez que le llegaba una enfermedad profesional, si no lo había hecho la vigilancia, lo sancionaba. ¿Por qué? Según su interpretación, y también la mía, toda persona expuesta a una enfermedad que esté en el cuadro de enfermedades profesionales es obligatoria. Ninguno de nosotros no estamos expuestos al menos a una. O sea, que realmente solo por eso sería obligatorio. ¿Se hace? No. La vigilancia también, de todas formas, si la vigilancia se va a hacer mal, tampoco es solución. O sea, yo reivindico que si hago una vigilancia, bien. Si la vigilancia es un chequeo, no te molestes, no lo hagas tampoco. O sea, no quiero reivindicar lo malo. O sea, lo que no sirve para nada, no sirve para nada. Porque lo único que serviría es para que no te sancionen. Y yo no estoy aquí por la sanción. Es que la prevención de riesgo, aparte de que te pueden sancionar, es algo razonable. Deberíamos de prevenir los riesgos por propio, ¿no? O sea, yo no digamos, si entramos en el tema de la trabajadora embarazada, o sea, hay toda una serie de cosas que implican mucho, implica tu salud, implica tener un cáncer, implica que somos conscientes, no. Entonces, pero vuelvo a decir, tiene que ser fácil que el empresario le pueda asumir dentro de su coste, porque si no, estamos diciendo tonterías. Entonces, fíjate que todo esto, ¿no? Obligatorio. Yo no me meto obligatorio, ni siquiera si es enfermedad profesional, me da igual que no sea enfermedad profesional. La enfermedad mental era obligatoria antes, vigilarla, por previsión, por temas de psicosocial, etcétera, ¿no? Ahora va a entrar en el cuadro, vale, antes no era, ahora es legal, vale. Ahora la única diferencia es que puede tener una indemnización que antes no tenía. O sea, la única diferencia entre enfermedad profesional es que es indemnizatoria. Por ejemplo, los funcionarios nos da igual. Nosotros no tenemos enfermedades profesionales porque nosotros estamos cubiertos. O sea, no tiene ningún sentido que yo tenga el derecho a una enfermedad profesional porque si yo tengo un problema de salud, por ser funcionario tengo los mismos derechos. Esto está hecho para la gente que quedaba, digamos, por tener esa enfermedad sin ninguna profesión. No tiene otra cosa, es un tema legal, indemnizatorio, no tiene nada más. Está en la enfermedad profesional. Y a mí me interesa no solo la indemnización, sino que no haya, por ejemplo, el sol.
En muchos casos no sale. Pero alguien duda que no hay un problema gordo estando en Málaga, ¿no? Con el sol y está con cáncer de piel. Claro que sí. Y me importa muy poco que esté en el cuadro o no esté, que está, pero que no, yo me da igual. ¿Entiendes? Porque tenemos que pensar en la utilidad de la vigilancia. O sea, no la obligación, la utilidad. ¿Es útil? ¿Los técnicos de prevención somos útiles en la empresa? ¿O somos simplemente un coste? Planteate que si para todos tú eres un coste, mal lo estamos haciendo. Pues muchas gracias. La verdad es que tenemos mucha suerte porque nunca nos equivocamos con los ponentes. Bueno, casi nunca. Han sido estupendo, clarificadoras, muy valientes. Me ha encantado. Y yo creo que a los demás igual. La semana que viene tenemos un ponente desde Australia que se conectará online, que trabaja uno de los temas que aquí hemos trabajado de la ingeniería de resiliencia y una visión, un nuevo paradigma de seguridad. Bueno, un nuevo que ya tiene 20 años, pero que sigue siendo nuevo porque todavía no está en los puestos de trabajo, todavía eso no se utiliza. Así que, por distintas razones. Nos vemos la semana que viene y de verdad muchísimas gracias, Carlos. Llevaba mucho tiempo con esta... A ver si viene, a ver si viene, a ver si viene. La agenda es complicada, pero por fin. Y agradecemos también que hayáis venido y los que están online, que no lo vemos, pero se supone que tiene que estar por ahí, en algún sitio, ¿no? Bueno.